Hola amigos, qué gusto poder estar con ustedes de nueva cuenta en un nuevo programa y para hablar de casos sumamente interesantes desde el punto de vista jurídico sociológico. Hoy hemos invitado al maestro Rodolfo Rafael Reyes, un catedrático de nuestra institución, para que nos hable de un tema que a usted le va a interesar: usos y costumbres. ¿Están o no por encima de la Constitución? Eso lo vamos a ver ahorita. Maestro, qué gusto tenerle por acá, bienvenido. Doctor, muchas gracias por Es un honor que haya aceptado la invitación. El honor es de mío. compartir juntos. Muchas gracias. Todas estas vivencias. Oiga, ¿cómo ve? Está bueno el tema, ¿no? Interesante. Porque muy bueno, interesante. Para nuestro público vale la pena recordarle que los derechos humanos fundamentales que están en la Constitución y en tratados internacionales, pues son la ley máxima de este país. Pero en la propia Constitución se reconocen los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Claro. Pero no están limitados. Así es. ¿En qué proporción esos usos y costumbres pueden contravenir o no la Constitución o leyes secundarias? Creo que es un tema que da para mucho. Hoy en día hay casos, por supuesto, que como antecedente vale la pena recordar. Pero ¿cuál es su opinión primero, maestro? ¿Usos y costumbres por encima de la Constitución, por debajo? ¿Ante quién hay que debatirlos? ¿Ante quién hay que acudir para respetarlos? Claro. No, sin duda alguna, el tema de usos y costumbres es muy cuestionado. Primero porque hay que reconocer que las comunidades y pueblos indígenas se llegan a regir por esta forma, por ese sistema normativo. Sin embargo, como usted menciona, este tipo de sistemas normativos no deben de estar encima de la Constitución. Por el contrario, deben estar conforme la propia Constitución en el sentido de respetar los derechos humanos. Prácticamente, vamos a decirlo así, en términos del artículo primero constitucional, la dignidad de las personas. En muchas ocasiones, el hacer uso de los usos y costumbres llegan a ser un poco excesivos, en algunos casos temas realmente absurdos, pero que en el fondo vulneran la dignidad de las personas, de los propios habitantes. Sí, yo creo que está complejo porque, a ver, lo decimos con todo el respeto del mundo, pero las comunidades o los pueblos indígenas se entiende que no son doctos en la materia como para saber conocer jerarquía de leyes, saber que hay derechos constitucionales inalterables. Eso es importantísimo. Si en una comunidad, maestro, el pueblo determina por usos y costumbres que los niños y niñas desde que nacen se comprometen por disposición de los padres, pero sabemos que la ley prohíbe que podamos comprometerlos y obligarlos a que se casen incluso, y se sigue utilizando en algunas comunidades incluso la venta de la mujer y el dote por parte de los padres. ¿Ante quién se acude? ¿Cómo hacerle? Creo yo que el Estado, salvo su mejor opinión, lo primero que tendría que hacer es tratar de ordenar las comunidades para explicarles que sus usos y costumbres siempre van a ser respetados, siempre y cuando no se contrapongan por derechos constitucionales. Ahí tenemos un atentado contra la dignidad de las personas, la libertad de las personas, el libre desarrollo. Pero hay otros casos peores, maestro, donde se les limita para que transiten por la comunidad, donde se les priva del agua o de los recursos naturales. ¿Qué hacer para que los usos y costumbres sí empaten con los derechos humanos establecidos en la Constitución? Bueno, de entrada, quisiera mencionar, hay una pluralidad de casos que serían muy adecuados al tema, pero si me permiten, ya ha tocado uno muy interesante, que es la venta de niñas. En el caso del estado de Guerrero, en la región de la montaña, tienen como usos y costumbres la venta de niñas, jóvenes entre los 12, 13, 15 años, que son vendidos prácticamente a varones que desean contraer matrimonio previo dote correspondiente, un pago disfrazado de dote. Como usted lo mencionaba, es evidentemente una violación flagrante al interés superior del menor, de los menores. También en la toma de sus decisiones no se les escucha, ¿verdad? Sino que con estos usos y costumbres prácticamente se permite que, o se valida que las niñas sean vendidas, ¿no? Y a propósito de esto, hace algunos años, prácticamente en pandemia, un periódico español muy famoso en el mundo publicó un documental sobre este tema. Causó revuelo y mucha inquietud tanto en la comunidad jurídica, académica, como en el propio Estado mexicano,
que puso los ojos, vamos a llamarle así, la atención a este lugar en el estado de Guerrero, y empezó a realizar, pues se esperaba algunas políticas públicas tendientes a lograr que exista el respeto de los derechos humanos, pero sobre todo en menores, ¿no? En menores, relativo al interés superior del menor. Este asunto, pues ya con el tiempo, pues ya dejó de ser novedad, que en nuestra opinión no es novedad, ya tenía una práctica de hace muchos años, pero esta nota periodística le dio esta nueva difusión, pone en atención, pero genera también algunas políticas públicas de los 3 niveles de gobierno, de tal manera que incidan en la concientización en estas comunidades y pueblos indígenas de que esta práctica no se tolere, sino que se erradique por completo. No es propio, ¿verdad?, que jóvenes se les corte sus aspiraciones, ya sean profesionales o propias de mujer, ¿no? Y permitir que se cometan ese tipo de, vamos a llamarlas así, son atrocidades que en este pleno siglo XXI, pues no se debería de dar, no se deberían de dar, pero que se dan. Entonces, me parece que este caso es, en definitiva, el mayor caso grave de violación de derechos humanos en menores, porque se llega a ese extremo, ¿no? Entonces, el Estado sí debe poner mucha atención y realizar políticas públicas, también a través de los 3 niveles de gobierno, fomentar una cultura de legalidad, que en este caso los menores, niñas, a través de sus padres puedan instaurar acciones legales, ya sean jurisdiccionales, no jurisdiccionales, tendientes a lograr que se respete este derecho de no ser casadas a una temprana edad. Pues sí, imagínense nada más. Ahora sí que otros deciden por ellos. Sí, ¿no? sí. Y simplemente se dedican a obedecer, que la gente se les hace normal dentro de la comunidad. A nosotros es escandaloso. Sí, claro. Con esta cultura externa, que no estamos involucrados en una comunidad, es inconcebible pensar que alguien te va a buscar pareja y te va a decir, te tienes que casar con él, y además a una corta edad. Para ellos es natural. Lo ven por lo menos más consciente en lo interno. Claro. En lo externo pueden tener sus diferencias, claro, ¿no? Porque es una práctica constante. Claro, así es. Sí. Aquí en Morelos también tenemos comunidades indígenas, algunas de ellas, donde ha habido algunos antecedentes donde no se respetan derechos humanos establecidos en la Constitución para las personas, y que por ser usos y costumbres se determina contrariando. Así es. Si se nos cuarta la libertad de tránsito, es un derecho establecido en la propia Constitución, en el artículo 11, todos podemos circular por todo el país. Así es. Y no debe haber ninguna restricción, salvo por una autoridad judicial, claro, y previo juicio. Claro. Pero una comunidad podría en este momento decirle, maestro, usted no puede pasar por las calles de la ciudad o de la comunidad. Claro. Hay casos. Claro que sí, doctor. ¿Qué hacer ante eso, maestro? A propósito de esto que usted menciona, le voy a comentar, este caso es particular, vamos a decirlo así. Mi señor padre, que se encuentra en el estado de Oaxaca, la comunidad, el pueblo, el municipio le dice, tienes que tener este cargo. Él dice, no puedo porque tengo que atender a mi madre, quien es ya una adulta mayor, no se puede valer por sí misma y no la puedo dejar sola. Ah, bueno. Un cargo de la propia comunidad. Un cargo dentro de la propia comunidad. Entonces le dicen, bueno, no puedes, le hacen la notificación, levantan un acta en usos y costumbres por el pueblo, toman la determinación, y uno de los puntos controvertidos es que se le prohibió transitar por las calles del pueblo. Otra, se le prohíbe también hacer uso de recursos naturales del pueblo, lo que lleva necesariamente al uso del agua, ¿no? El uso quizá también de leña que se utiliza para, pues, elaborar los propios alimentos, ¿verdad? Sí. Y bueno, estas situaciones, ¿no? Y la más drástica que se esperaba era que fuera expulsado de la comunidad, ¿no? No hace faltaba el destierro, el destierro prohibida constitucionalmente. Sí, desde luego. Y entonces prácticamente no se ejecutó esta determinación, ya no hubo necesidad de poderlo impugnar vía judicial, pero quedó el antecedente, quedó el acto, y desde luego que es totalmente violatorio de derechos humanos. Claro. ¿no? El libre tránsito. Oye, ¿por qué no se ejecutó?
Quedó solamente en decisión del pueblo de ya no querer hacerlo. ¿O se acercó su papá de usted a platicar con la Sí, gente? se acercó con ellos. Concientizarlos. Y por ahí dijeron ellos, pues ya no lo vamos a hacer, lo vamos a dejar, te vamos a respetar. Y no queremos saber ni de ti, ni nosotros de ti, y lo dejamos ahí. O sea, nomás le aplicaron una sanción, que es la ley del hielo. Pues prácticamente. prácticamente. Pero bueno, este es un caso que hasta que uno lo vive, uno comprende que en las comunidades indígenas los usos y costumbres pueden llevarse a un extremo, y el extremo es precisamente la vulneración de derechos humanos, ¿no? Hay otros casos ya más extremos, tal vez absurdos, y es el siguiente, del estado de Guerrero. En este caso, ahí en cierta comunidad solo se permite la compra de un determinado refresco. No vamos a decir cuál es, ¿no? Para no hacer publicidad. Para no hacer publicidad. Entonces, una persona compra un refresco de 2 litros que no era del que la comunidad tenía autorizado. Ese refresco, pues muy, muy famoso y que nadie puede dejar. Pues esta persona no la podía dejar. Va por su refresco de 2 litros y los ven las autoridades de la comunidad y lo detienen. Dice, llevas un refresco que no te está permitido, no te está autorizado por el pueblo. Y como lo llevas y tú estás vulnerando esta norma, esta decisión de la comunidad, pues te vamos a poner una sanción, una multa, o si no, pues vas a estar detenido. Y la multa fue puesta por 1,000 pesos. ¡Órale! Por no tomar lo que ellos me autorizan solamente. Exactamente. En son de broma decíamos que fue el refresco más caro del mundo. Sí, el refresco más caro. No, entonces hay que ir a preguntarles, oiga, y a ver, ¿qué cerveza sí puedo tomar? ¿Qué refresco sí puedo tomar? ¿Qué comida sí puedo comer? Claro. ¿A qué hora puedo salir a...? Pues, está más complicado que El Salvador, pues no, presidente, ¿no? Donde está con todo imponiendo el orden y se dice que viola muchos derechos, pero aquí... Claro. Aquí sí la violación de los derechos es flagrante. Sí, no, es un hecho, vamos a llamarlo absurdo, pero que se vive en las comunidades, y las personas que lo resienten, pues en este caso... Oiga, y la ley no entra tan fácil ahí, ¿no? O sea, la autoridad. Sí, es un poco difícil porque realmente las autoridades piensan que tendrían un conflicto con el pueblo, con la comunidad. Entonces, con tal de no generar un conflicto en el mismo pueblo, pues lo que hacen es dejarlo, no respetarlos. Pero en realidad me parece que no deja de ser un hecho violatorio de derechos humanos, claro. Estos 2-3 casos que hemos comentado. Sí. Y la verdad es de que el ciudadano también de esas comunidades desconoce qué es lo que debe hacer ante una situación que vive como esta. Y es que también hay que ser un poco empáticos. Las personas que sufren este tipo de vulneración a sus derechos humanos, pues son personas que tal vez por su propia condición de pobreza, su propia condición de analfabetismo, pues les limita, ¿no? De decir, pues, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Muchos se quedan callados, ya no acuden ante las instancias correspondientes y simplemente lo dejan o llegan a pagarlo, ¿no? Como el caso del refresco, pues lo tuvieron que pagar. Dijeron, pues mejor pago, ya no me evito tener problemas, ¿no? Y también temen a las represalias que vaya a hacer el pueblo, Eso. ¿no? Esto creo ahí que viven, es esta parte. Están conviviendo, sí, con exactamente. La gente. Pero desde el punto de vista legal, ¿qué instancia sería la correspondiente, maestro, acorde a su experiencia, para recurrir a una sanción de esta naturaleza que consideramos que contraviene la Constitución? Claro. Me parece que aquí tenemos 2 acciones. Una por la vía jurisdiccional y otra por la vía no jurisdiccional. Empiezo por la no jurisdiccional. En este caso tenemos las quejas en comisiones de derechos humanos, formulación de quejas, ¿verdad?, que puede hacer el ciudadano ante estas comisiones de derechos humanos para que intervenga y en el proceso de trámite de estas quejas, pues se concluya con una recomendación a estas comunidades, autoridades tradicionales en algunos de los casos, o del propio pueblo, ¿no? Para efectos de que se sienten en mesas de diálogo, tal vez no quisiera utilizar la palabra tolerancia, me parece que la palabra más adecuada sería de respeto, de que se respete a las personas en sus derechos humanos que se vulneran y que previo a este tipo de determinaciones que se analicen. Sí, oigan, y eso le iba a preguntar, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay una facultad de consulta previo a tomar una decisión. Claro. Aquí también, en el tema que usted está diciendo, o sea, un pueblo, una comunidad, pretende sancionar al maestro Rodolfo
porque no cumplió con una encomienda que le dieron. Claro. ¿Podría la autoridad del pueblo indígena o la comunidad, podría antes de decidir qué sanción le va a imponer, consultarlo con una comisión de derechos humanos y decirle, a ver, usos y costumbres, nosotros consideramos que el maestro Rodolfo incurrió en esto por esto, queremos nosotros saber si es correcto que le impongamos esta sanción porque así lo dicen nuestros usos y costumbres? O sea, tendrán facultad consultiva, eso sería formidable, ¿no? Sí, bueno, hasta donde tenemos conocimiento, me parece que no existe como tal. Como tal. Sin embargo, tampoco, digo, atendiendo al principio de derecho donde no distingue la ley, pues tampoco puede ser legislador o no pueden, habría ese impedimento. Me parece que sí, estas comunidades indígenas podrían acudir, al menos con los visitadores, ¿no? Visitadores de las comisiones de derechos humanos, para formularles esta inquietud, y tal vez ellos puedan acudir para realizar pláticas con ellos y decirles, ¿saben qué? Esta determinación efectivamente puede vulnerar estos derechos, que más bien yo lo vería como políticas públicas tendientes al respeto de derechos humanos a través de la concientización, como talleres, pláticas, tal vez audiovisuales, quizás hasta películas, de tal manera que las autoridades en el pueblo o las personas que detentan estos cargos puedan tener estas ideas y partir del hecho de que sus acciones pueden vulnerar derechos humanos y que vulneran derechos fundamentales. Entonces, irlos haciendo esa labor de concientización, pero a través de estas políticas públicas que establezcan los 3 niveles de gobierno, porque hay que tomar en cuenta, doctor, que en la mayoría estas comunidades o pueblos indígenas están, y hay que reconocerlo, están abandonados. Sí, están abandonados. Sí. Realmente no se les presta la atención, siempre se les relega y se les busca, pareciera, solamente cuando hay elecciones, cuando hay proselitismo político, y se les abraza, se les apapacha, pero se les abandona en otros aspectos. Cierto. ¿No? Entonces, me parece que políticas públicas que se establezcan en los 3 niveles de gobierno pueden ayudar a fomentar que los usos y costumbres previos a su imposición se verifiquen si vulneran o no vulneran esos derechos humanos, vale la pena. y concientizar. Vale la pena. Entonces, un procedimiento no jurisdiccional, ahí está la Comisión de Derechos Humanos, se presenta una queja, se investiga y culmina con una recomendación en su caso. Jurisdiccional. En la vía jurisdiccional tenemos el juicio de amparo. Juicio de amparo. De entrada tenemos el juicio de amparo. Se puede reclamar en vía juicio de amparo este tipo de actos, porque realmente son actos. En algunas ocasiones... Sí, porque los impone propiamente una autoridad, ¿no? Sí, claro. Interna. Tradicional. Pero es autoridad. Exacto. Si para efectos del amparo se considera como autoridad. Claro. Y estas determinaciones puede ser que en el caso, por ejemplo, de mi papá, ahí hubo un acta. Entonces es evidente que a raíz del acta pues puede reclamarse su propia inconstitucionalidad y también su inminente ejecución, ¿no? Vía jurisdiccional sería el juicio de amparo, y en otros casos el acto se emite de manera verbal, las órdenes son verbales. Entonces también pudieran utilizarse como que señalarse como acto. Sí. Esta orden verbal. No pasa que nieguen el acto reclamado después, ¿verdad? Que la autoridad no es cierto, pues yo en ningún momento. Pero ya ganamos algo. Ahí, sí. Ya se desconoció. Sí, en definitiva, creo que el juicio de amparo sería el mecanismo idóneo para prevalecer el respeto a los derechos humanos. Y es que, como usted lo mencionaba hace unos momentos, antes de iniciar su programa, realmente la reforma de 2011, ¿verdad?, es tan importante que entró en un parteaguas de respeto de los derechos humanos. Y también el juicio de amparo, en esos momentos también que entró en reforma, pues también van de la mano, de tal manera que me parece que ese es el instrumento jurídico idóneo para buscar el respeto a la vulneración de derechos humanos dentro de comunidades indígenas que se rigen por sus costumbres. Sí, qué difícil, ¿no?, encontrar un equilibrio, porque en mi opinión creo que debemos respetar, cuidar, garantizar, como dice el artículo 1 constitucional, los derechos humanos, también inclusive de los grupos indígenas, de los grupos vulnerables. Y en un afán de respeto, el constituyente en la reforma les dice: se van a respetar los usos y costumbres. Sí, pero dime qué son esos costumbres, hasta dónde pueden llegar.
Entonces el hecho de respetar su soberanía, sus usos y costumbres como forma de vida disciplinaria interna, no necesariamente se aleja del marco legal externo, porque todos estamos parte de la comunidad, todos, que es este país, y se deben respetar las leyes en los rincones mínimos del país, y no podemos, bajo el pretexto de tener usos y costumbres, violentar el marco legal, y ahí es donde se debe hacer entender a las autoridades internas de los poblados o de los grupos indígenas que sí hay un marco constitucional que no se puede vulnerar, porque si no, maestro, pues con una pretensión de darle libertad podemos llegar a un libertinaje, ¿no? Sí, claro, sí. Y ese libertinaje puede llegar a un, tal vez suena muy fuerte, pero a un autoritarismo, ¿no? Sí. Dentro de las propias comunidades indígenas, donde imponen, ya no solo por cuestión de palabras de manera oral, sino de hecho, imponen en ocasiones hasta por la fuerza estos usos y costumbres y vulneran desde luego derechos humanos, ¿no? Usted no me dejará mentir, la reforma que hubo al artículo 2 constitucional, el reconocimiento de los pueblos indígenas, llevó a que en el artículo 2 se previera como tal, pero el artículo 2 en su apartado A, en su fracción 2, deja claramente cuál es el límite de los usos y costumbres, y el límite precisamente es el respeto de los derechos humanos. ¿No? Entonces me parece que estos sistemas en estas comunidades indígenas, pueblos originarios que se rigen por normas tradicionales, y estas cuestiones de usos y costumbres tienen su límite en el respeto de los derechos humanos. Ellos no pueden excederse de sus usos. Claro. De ahí la importancia de que el ciudadano, las personas que viven en esas comunidades indígenas, puedan acudir a estas dos instancias de manera en busca de su protección de sus derechos humanos, ¿no? Que los conozcan, ellos tengan conocimiento qué es lo que pueden hacer y acudir a esas instancias. De tal manera que lo que se buscaría no sería llegar en confrontación con las autoridades, sino incitar a través de esos instrumentos la concientización, como usted lo señaló, de los derechos humanos, el respeto hacia los derechos humanos. Prevención, faltaría explicarle a la gente, sobre todo de la comunidad, en reuniones informativas y de capacitación, ¿no? Claro. Explicarles cuáles son los derechos, por lo menos los más sobresalientes, de cualquier ciudadano común y corriente, para que ellos lo tengan en mente y sepan cómo limitarlo. Lo ideal, por supuesto, es que siempre esté un abogado ahí con ellos para poder, por lo menos, coadyuvar, como le hacían en la antigua Grecia los escribanos, que siempre eran órganos de consulta. ¿Verdad, doctor? Y fíjese que aquí también hay otro, no quisiera pasar desapercibido, que también hay una cierta deficiencia, porque no hay muchos abogados que tengan un habla indígena. O sea, también hay una limitación ahí, ¿no? Realmente todos, normalmente los abogados hablamos el castellano, el español, pero desconocemos en estas comunidades indígenas la lengua que ellos hablan, y entonces también dificulta también esa parte, ¿no? Pero bueno, esto no quiere decir que sea un impedimento total para acceder a la búsqueda del respeto de sus derechos humanos. Me parece que el llamamiento sería para que los 3 niveles de gobiernos pues pongan su atención en estas comunidades indígenas de tal manera que busquen una mejor solución a los conflictos internos, pero desde los derechos humanos. Y sobre todo partiendo con la cuestión de la dignidad, el respeto a la dignidad de las personas, ¿no? El hecho de que ellos vivan en comunidades indígenas, en comunidades o pueblos originarios alejados de las ciudades, no les da a actuar de esta manera, ¿no? Creo que partiendo también de la regla de oro de tratar a otros como yo quiero que me traten, esta pudiera ser una máxima dentro de las propias comunidades, que puede motivar a que las personas que detentan estos cargos de autoridad compaginen esto con las demás personas, y el trato que tengan sea de respeto, ¿no? Tal vez no creo en lo que ellos crean, pero te respeto. Tal vez no quieres participar en algún cargo público, respeto. Tal vez no te voy a prohibir que camines, pero pues realiza labor comunitario, ¿no? Tal vez pintar la escuela, tal vez levantar la basura, no sé, hay maneras de buscar, pero sí que estas autoridades tradicionales, estas autoridades en las comunidades indígenas y pueblos originarios vean su cargo no con fines de imponer los usos y costumbres. Claro. ¿No? Creo que no son cotos de poder. Claro.
Sí, sino más bien de coadyuvancia para el bienestar del propio pueblo, ¿no? Exacto. Sí. Creemos pues que valdría la pena acercarse a los pueblos indígenas, buscar la lengua que se habla para que entiendan bien los conceptos y tratar de que no se sientan lacerados o invadidos en sus usos y costumbres, sino más bien que el Estado haga su labor de coadyuvancia para proteger a sus pueblos indígenas, por supuesto, y que la gente no se sienta agredida, por el contrario, pero que también podamos vivir en paz como lo mandata nuestra Constitución. Claro, sí, doctor. De hecho, si me permite, solamente para finalizar, nuestro país es muy rico y muy vasto. Creo que, como otros países en el mundo, nuestra cultura, nuestro origen en muchos yace precisamente de estas comunidades, de estos pueblos indígenas, que son representativos de México ante el mundo entero. Cierto. Y me parece que esta pluricultural nos orgullece en otros países ver cómo nuestros ciudadanos, nuestras comunidades indígenas, muchos son artesanos, muchos tienen mucho talento, y eso le da el valor a nuestro país. Pero me parece que también el respeto a los derechos humanos dentro de estas comunidades indígenas, pues también es necesaria su participación, claro. Sobre todo a partir del hecho de tratarles de manera digna, no olvidarlos y no verlos solamente en cuestiones políticas, porque como se decía anteriormente, también esto es el fin de la felicidad, de la armonía en una comunidad. Es cierto. Maestro querido, muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Muy buena la charla, ¿eh? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, porque esto nos permite seguir creciendo culturalmente. Y gracias a usted. Gracias a su amable auditorio. Y gracias a usted, porque por usted hacemos estos programas. Hasta la próxima.